Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Sí, amigos, regresamos y continuamos con la historia de esta pareja. No se olviden que aquí en el canal ustedes pueden encontrar una lista de reproducción y que si aún no la han visto, en la descripción les dejo el link para que ustedes puedan ver en dónde nos quedamos. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el video. Espera, deja que yo cocine para ti. Almorcemos juntos, dijo Chuck, y Nan asintió. Pero luego recordó que Mag no come ajo. ¿Qué estás haciendo? Mag preguntó porque el hombre estaba sentado haciendo algo con los cangrejos vivos. Nan estaba en la cocina con Joy. Cangrejo de barro, ¿quieres probarlo? Chuck le preguntó a Mag. Mag estaba sentado en una pequeña silla a su lado. ¿Cómo haces eso?, preguntó Mag con curiosidad, cuando vio que Chuck tomaba un cangrejo y lo ató lentamente con cuerdas de paja. Intenta atraparlo y te enseñaré, dijo Chuck, antes de enseñarle a Mag cómo atrapar cangrejos correctamente, debido a que parece que Mag es un poco torpe a la hora de atrapar cangrejos. Después de atrapar los cangrejos, Mag intenta seguir a Chuck, quien está enseñando lentamente. Eso me pellizcó. Más rápidamente apartó su mano cuando el cangrejo le pellizcó el dedo, lo que provocó que cayera dentro del cubo nuevamente. Eso es normal. El tío está acostumbrado, dijo Chuck riéndose. Max sonrió un poco. Entonces volvió a intentarlo, con Chuck enseñándole, hasta que Mac tuvo su primer éxito. Aunque era un poco tarde, Chuck no dijo nada. Estaba dispuesto a enseñarle. Hemos terminado, ¿no es así, tío?, preguntó Mac. Él asintió. Nan no vio a Mac en la cocina, así que salió a mirar, antes de levantar una ceja cuando vio que Mac estaba sentado, agarrando un cangrejo. Entonces fue a mirar más de cerca. Nan, yo también pude atar el cangrejo. Más rápidamente le mostró su trabajo a Nan. Él sonrió. Ver a Mag adaptarse a otras personas que viven en niveles diferentes es satisfactorio. Pasa el control de calidad del tío. Vamos, te lo voy a mostrar. Mag también quiso presumir, así que ató cangrejos para que Nan lo viera esta vez. Aquí tienes, le mostró Mag a Nan después de atarlo. Nan lo tomó, lo miró y sonrió un poco. Está bien, respondió Nan, antes de que pudiera ver las marcas en los dedos de Mag. Luego tomó la mano de Mag para explorar. Los cangrejos son pegajosos, pero estoy bien, respondió Mag. De hecho, era una pequeña herida, pero Nan lo miró, sonrió y luego levantó la mano para frotarse la cabeza. Nan admitió en voz baja que no quería que Mag sufriera una lesión, pero cree que al menos ignorará las cicatrices de Mag para aprender algo. Además, no fue nada grave. Voy a buscar una tirita y después te la pongo, dijo Nan, y Mag asintió. Mag no sabe qué hacer de todos modos, así que cree que será mejor que ayude a pescar cangrejo. Mag ayudó a terminar el cangrejo y llegó la hora de almorzar. Nan y yo llevaron la comida a la terraza. Mag terminó de lavarse las manos y se sentó al lado de Nan. Como la alfombra está en el suelo, no se sientan en la mesa. ¿Qué estás comiendo?, preguntó Mag. Hay bagre al vapor. Esto no es demasiado picante para ti. Tienes cerdo frito con pasta de camarones sin ajo. Luego hay tortilla de cerdo picado y cangrejo al curry con hojas de betel, dijo Nan. Quiero comer cerdo dulce, Mag habló en voz baja. Viniste al sur, debes probar algo de comida sureña. Vamos a intentarlo, cerdo dulce. Eso lo comerás cuando vuelvas a Bangkok, dijo Nan con una sonrisa, pero no feroz. Entonces espera la cena. La tía puede preparar monjón para que comas, le dijo Joy a Mag. Mag inmediatamente se giró para mirarla. ¿Qué es monjón?, Mag preguntó. Realmente no sabía. Es carne de cerdo cocida en salsa de soya. Es similar al cerdo dulce.
Así que por favor, molestaré a Madre Joy para que lo haga por mí. Te daré dinero para comprar todas las cosas, Nan habló. Está bien, ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos. Deja que mamá se encargue de esto, dijo Joy, y Nan asintió. Pero de hecho le dará dinero de todos modos. Vamos a probarlo, dijo Chuck, antes de que los cuatro comenzaran a comer juntos. Mac probó Long King, cerdo salteado con camarones y pasta de fresa. Todos miraron con curiosidad para saber si le gusta a Mac o no. Es extraño pero delicioso, dijo Mac, ya que nunca antes había probado uno. Después de probar, quedó enganchado. Entonces Nan sintió que Mac estaba más tranquilo. No tuvo ningún problema con esta comida, pero en parte porque Nan también controla el picante y el ajo. Nan lavó los platos, aunque al principio Joy no lo aceptó. Vamos a la tienda, dice Nan, después de lavar los platos. Mac asintió. Nan lleva a Mac en moto afuera de la casa de Joy. Luego fueron a comprar agua y algunos bocadillos a la tienda del pueblo. Luego regresaron a esa casita. Será mejor que haya viento, de lo contrario haría calor, dijo Mac, pero su cara todavía estaba húmeda de sudor. Estaba sentado y comía snack en la terraza frente a la casa. Va a ser frío por la noche, dijo Nan. Estaba sentado con Mac, se quitó la camisa mientras miraba la naturaleza que tenía delante. De repente sonó el teléfono de Mac. Mac respondió y vio que era el número de On, haciendo una videollamada. Luego presionó responder, antes de ver el rostro de On en la pantalla. ¿Dónde estás?, preguntó On sonriendo. Nos quedamos en casa de un conocido con Nan. Entonces, ¿dónde están ustedes?, preguntó Mac. On luego giró la cámara de su teléfono para que Mac pueda verlo. Van a escalar, dijo Mac sonriendo, mientras se movía para sentarse junto a Nan, para que también pudiera ver la imagen en su teléfono celular. Menos mal que no fuimos con ellos, dijo Mac en broma, porque no le gustan las actividades muy extenuantes. Cuando On gira la cámara hacia un lado para ver su propio rostro, Nan lo saluda con la mano. Mira esto, dijo Mac, filmando para mostrarle a On dónde estaban. El ambiente es bueno para reunirse en grupo y beber alcohol, dijo On de manera graciosa. El rostro de Mac se iluminó al instante. Ahora Nan se recostó y dejó que Mac se inclinara sobre él. Después Nan apoyó el barbilla en su hombro, mientras que Mac invitó a On para hablar de otros temas. Nan usó una nariz prominente para acariciar suavemente el cuello de Mac. Cálmense, chicos, esperen a que cuelgue primero, sonó la voz de On, porque mientras que On estaba en el teléfono, Nan estaba besando el cuello de Mac. Mac rápidamente lo evitó, estaba avergonzado. Nan levantó una leve sonrisa en la comisura de su boca. Entonces cuelga, dijo Nan. On empezó a reírse y después se despidió de Mac y colgó. Tonto, es plena luz del día, dijo Mac brevemente. Está avergonzado por su amigo. Bueno, vamos a esperar hasta que oscurezca. Hablemos de esto otra vez, dijo Nan con una sonrisa maliciosa. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.